Hola, nuevamente bienvenidos a este canal. Vamos a hacer un video, pero ahora de segundo grado. El tema que les voy a presentar no es un tema desconocido del todo para ustedes, ya tienen un antecedente que es la variación lineal. Esta vez vamos a ver la variación inversa. Ok, comencemos. ¿Qué es la variación inversa? Pues bueno, es la relación que se da entre dos magnitudes y a estas magnitudes las vamos a llamar variables. ¿Cuál es su característica? Bueno, que en esta ocasión una de las variables tiende a crecer y la otra a disminuir en la misma proporción. O viceversa, si una de las magnitudes tiende a disminuir, la otra tiende a crecer, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. En la vida real tenemos muchas situaciones, pero quiero que pensemos en la más sencilla que nos puede dejar ver qué es la variación inversa. Por ejemplo, si tenemos un determinado trabajo que tiene que ser realizado por una cantidad de trabajadores en determinados días, bueno, tenemos dos variables que se relacionan, los trabajadores y los días, ¿sí? Quiere decir que entre más trabajadores usemos para dicho trabajo, menos días se llevarán. O, al contrario, si utilizamos menos trabajadores, más días se van a llevar. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la variación inversa. Una de las magnitudes, en este caso los trabajadores, si la aumentamos, si aumentamos esa magnitud, la otra magnitud, que son los días, disminuirá. O al revés, si disminuimos los trabajadores, la otra magnitud, que serían los días, aumentaría, ¿no? El tiempo aumentaría. Ok. Bueno, ¿cómo resolver estas situaciones, pero de manera algebraica? Porque si bien hay ocasiones en que se pueden manejar de manera lógica, ¿sí? O solo con cálculo mental, pues la intención es que en este video es que lo aprendamos a hacer de manera algebraica. Bien, recordemos que en toda variación hay tres elementos clave. Una variable independiente, que es la magnitud que nosotros decidimos que cambie, por ejemplo, la de los trabajadores. Nosotros vamos a decidir cuántos trabajadores emplear, entonces esa va a ser nuestra variable independiente. Y recuerden, siempre las variables independientes se representan con la letra X. Tenemos, por lo tanto, una variable dependiente, que es la otra magnitud, y esta cambia a consecuencia de la independiente. Es decir, si cambiamos los trabajadores, por consecuencia van a cambiar los días. Entonces, a esa variable dependiente, recuerden que nosotros la ponemos como la letra I. Y tenemos el otro elemento importantísimo, que es la relación entre ellas, que la denominamos razón. Es un número que se obtiene de la relación entre las variables y siempre es la misma cantidad, no cambia, es constante. A esa razón la vamos a llamar con la letra K. ¿Ok? En una relación de variación inversa, primero debemos obtener la razón K por medio de una fórmula. Esta fórmula es la siguiente. Para la variación inversa, K es igual a Y por X, es decir, que multipliquemos los datos que conocemos de ambas variables. Y esa va a ser nuestra razón, muy sencillo. ¿Sí? Y después vamos a usar esta razón en una fórmula de la variación inversa. Esta es la fórmula. Dice que Y es igual a K sobre X, es decir, que si queremos buscar variables independientes, lo que tenemos que hacer es dividir la razón entre el dato que tengamos de nuestra variable independiente. Ajá. Bueno, no os desesperéis, vamos a ver cómo usarla. ¿Sí? Un ejemplo, tenemos la misma situación, pero ahora ya con datos. 5 trabajadores construyen una barda en 9 días. Ajá. Aquí tenemos dos variables que ya conocemos, a los trabajadores y a los días, que son 9. Ajá. Entonces, defino
qué variable es la independiente y qué variable es la independiente. En este caso, los trabajadores es nuestra variable independiente, por eso lo vamos a manejar con la letra X, a representar. Y los días los vamos a representar con la letra Y. Una vez, esto puede ser, parece fácil, pero quizás sea lo más difícil de trabajar con variaciones. Vamos a encontrar la razón. Recuerden que nosotros tenemos que nuestra fórmula para encontrar la razón era K igual a Y por X. Quiere decir que Y son los días, 9, y X son la cantidad de trabajadores, 5. Entonces multiplicamos 9 por 5 y tenemos que K, que es la constante, es 45. Una vez que ya encontramos K, la sustituimos en nuestra fórmula. ¿Sí? Recuerden que nuestra fórmula Y es igual a K sobre X, entonces nos queda que Y es igual a 45 sobre X. ¿Cómo usamos esa fórmula? Ya tenemos nuestra fórmula. Pues bien, vamos a encontrar... Ahora, ¿qué pasa si aumentamos los trabajadores? En vez de que sean 5, aumentamos 15. ¿Ok? Contratamos a 15. Bueno, pues utilizo mi fórmula para saber cuántos días se va a tardar. Y es igual a 45 sobre 15. Hago esta división y resulta que Y es 3. Es decir, que cuando yo utilizo 15 trabajadores, los días son 3. Vemos cómo una magnitud crece y la otra disminuye. Ponemos otro ejemplo. ¿Qué te pasa si ahora disminuimos los trabajadores? En vez de 5, solo contratamos 2. Pongo mi fórmula y es igual a 45. Vean cómo la razón nunca cambia, es constante. Lo único que va a ir cambiando es la variable independiente, que en esta ocasión son 2. Hago mi división y encuentro que Y es igual a 22.5. Quiere decir que cuando utilizo 2 trabajadores, ese mismo trabajo lo van a realizar ahora en 22 días y medio. Bueno, y de manera algebraica este tipo de variaciones se pueden graficar. Esta siempre será una hipérbola. Vean aquí esta forma, es una hipérbola. Se llama así, pero vamos a ver cómo se hace. Vamos a usar la fórmula para organizar nuestros datos en una tabla. Tenemos aquí nuestros datos que ya está respondida, pero vamos a ver cómo se hizo. 2 trabajadores, 5 trabajadores, 9 trabajadores y 15 trabajadores, ¿no? Para 2 trabajadores, encontré que Y vale 22.5. Para 9 trabajadores, encontré que vale 5. Y para 15 trabajadores, encontré que Y vale 3. Vean aquí cómo solo sustituí a los trabajadores, hice mis divisiones y encontré estos valores. Con esto formo coordenadas. Y sí, sé que están pensando que cuando hablamos de coordenadas siempre utilizamos un plano cartesiano, ¿verdad? En esta ocasión voy a simplificar la manera, ¿no? Ya tengo mis coordenadas. Pues bueno, ahora esta tabla con mis coordenadas me va a servir para graficar. ¿Sí? Y tengo ahí mi gráfica. Vean cómo solo ubico el eje de las X, que son el número de trabajadores, y el eje de las Y, que son los días que se tarda. Por ejemplo, 2 trabajadores, aquí tengo 2, se tardan 22 días y medio. Aquí está el punto, busco el punto, 2 trabajadores, 22 días y medio, ahí está. 5 trabajadores, 9 días, aquí están 5 trabajadores, y aquí más o menos está el 9. 9 trabajadores, 5 días. 9 trabajadores, aquí 5, vean cómo coincide con los 5 días. Y 15 trabajadores, 3 días. 15 trabajadores, 3 días, ¿vale? Esta vez yo usé el programa de Excel para hacer la gráfica y así fue como la pude obtener de manera fácil. Pero ustedes tendrán que trazar su plano cartesiano y encontrar los datos. Ahora les toca a ustedes intentar resolver más problemas y pues yo solamente les agradezco la atención y recuerden ponerse en contacto conmigo si tuvieran dudas. Hasta luego.